Muy buenas noches. Antes que comencemos, quería presentarme. Soy Mariana Bollone, gerente de marketing para estética en Galderma, y agradecer a cada uno de ustedes por estar presente. En estos tiempos de incertidumbre que estamos experimentando, lo mejor que podemos hacer es actuar con cuidado para ustedes y para cada una de las personas que nos rodean. Es por eso que a lo largo de todo este tiempo, desde que comenzó esta situación, los hemos estado acompañando y apoyando con capacitaciones, no solo para fortalecer sus conocimientos médicos, sino también brindándoles herramientas para maximizar su consulta. En esta oportunidad hemos convocado a la doctora Valeria López Mecle para que nos brinde sus conocimientos sobre los mitos y verdades sobre la toxina botulínica, aprovechando una nueva presentación que hemos lanzado de Dysport 300. Les recordamos que tienen abierto el chat para hacer consultas o preguntas que una vez que finalice la charla, Valeria les va a poder responder. Sin más, le doy el pase y la bienvenida a Valeria. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, Mariana, por tu presentación. Muchísimas gracias a Galderma por haberme invitado nuevamente a este webinar. Es un placer para mí, no solo de poder compartir, sino que me obliga a estudiar para estar update con los nuevos trabajos y los nuevos papers que hay acerca de las toxinas, sobre todo de Dysport, que es de lo que vamos a hablar esta noche, y nos abre un nuevo horizonte en la eficacia y resultados y satisfacción de nuestros pacientes. La charla de hoy se titula Dysport 300, la más potente de todas. No es porque el 500 no lo sea, ¿no? Sino porque queremos aprovechar para introducir en el mercado esta nueva presentación que en los tiempos que estamos viviendo, en tiempos de crisis, por decirlo de alguna manera, digamos, nos va a facilitar tener el producto disponible con resultados fantásticos para nuestros pacientes. Muy bien, en esta charla no solamente vamos a repasar algunos temas de farmacología, que es una charla que no es de las más divertidas, pero he tratado de darle la impronta que siempre le doy a las charlas, hacer la dinámica y dejar los mensajes claves que nosotros necesitamos como médicos y como personas de ciencias que somos para poder elegir a la hora de elegir qué es lo más conveniente para nuestros pacientes y para nosotros, por supuesto. Muy bien, también voy a desmitificar algunas falacias que hay con respecto sobre todo a Dysport, a los conceptos de difusión, de migración, de dispersión. Así que esa es otra cosa que quiero que quede muy clara esta noche para no tener más confusiones con respecto a estos supuestos efectos adversos de Dysport que no existen y no son tales y se van a dar cuenta a medida que la charla avance. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de revisionismo histórico muy corto. Sabemos que la toxina botulínica ya empezó a usarse entre los años 70 y 80, ya hubo un uso terapéutico y a partir del año 89 el oftalmólogo Dr. Alan Scott logró su aprobación por FDA para el tratamiento del estrabismo, el parpadeo incontrolable y el espasmo hemifacial en pacientes jóvenes. Ya a partir del año 1985 surgieron las primeras publicaciones de Dysport por el Dr. John Elton y sus colegas y en 1991 se lanza en el Reino Unido para el tratamiento del blefaroespasmo y hemifacial. En el 2009, en el mismo momento que onabotulinum era aprobada por FDA, también lo era aprobada Azulare, conocida para nosotros como Dysport, para los tratamientos terapéuticos y estéticos. Pero recién hace 11 años tenemos la aprobación legal totalmente para lo que es el uso de Dysport en las regiones glabelares sobre todo. Hoy conocemos que existen dos presentaciones, Dysport 500, que es a la que hemos estado habituados hasta el día de la fecha, y Dysport 300, en una presentación mucho más versátil, donde podemos, sobre todo para aquellos médicos que no tienen mucha rotación de paciente, digamos, costo-beneficios, es lo más conveniente para tenerla en la consulta. Muy bien, sabemos que hay muchísimas evidencias científicas con respecto a esta toxina, que hay más de 11 ensayos clínicos randomizados y controlados, más de 3.000 pacientes tratados con agobotulinos en estudios incluso prospectivos, que eso es muy importante,
y más de 14.500 dosis aplicadas en estos estudios con resultados confiables y predecibles y millones de tratamientos realizados. También sabemos que la toxina botulínica proviene de un bacilo anaerobio como es el Clostridium botulinum y que hay 8 serotipos principales, de los cuales el A es el que se usa en los tratamientos estéticos por su mayor duración. Las toxinas botulínicas en general tienen una porción de neurotoxina activa y un conjunto de proteínas accesorias, como están viendo acá en la pantalla, que no las tienen todas las toxinas. Dysport tiene un complejo de proteínas accesorias. Muy bien. Lo que es la toxina activa, que es la parte que nos interesa, está formada por una cadena liviana y una cadena pesada. Y esas cadenas, sobre todo la pesada, ahora vamos a ver cómo actúa, es la que la va a ayudar a penetrar, a unirse al receptor celular y así poder producir lo que la toxina produce, que lo vamos a ver a continuación. Sabemos que ese músculo no queda totalmente paralizado, que siempre va a quedar algo de función y que con el tiempo la función de la terminación nerviosa va a volver a la normalidad y la actividad muscular se va a recuperar por completo cuando lo usemos. Entonces, esta cadena ligera de la que hablamos, que ahora vamos a ver paso por paso, extiende la estructura de acoplamiento y las vesículas con acetilcolina no van a poder fusionarse y no van a poder liberarse en la hendidura sináptica produciendo la contracción muscular. Entonces, ¿cómo serían estos pasos? Primero, cuando uno inyecta la toxina en el caso de Dysport tiene los 150 kilodaltons, que son la porción activa con su cadena liviana y pesada, y tiene un complejo proteico que le sirve a la toxina para protegerse del ácido clorhídrico en su versión natural. Ya vamos a ver qué pasa con ese complejo proteico que no tiene aparentemente hasta hoy ninguna importancia al momento de ser inyectado. Entonces, esta molécula de 150 kilodaltons, que es el core de la toxina, el corazón de la toxina, se va a liberar de las moléculas complejas y se va a unir a los receptores de las terminaciones nerviosas. Sabemos que el cuerpo no tiene receptores para la toxina botulínica y que la toxina secuestra los receptores que están destinados a otra sustancia. Entonces es ahí cuando las moléculas de toxina se unen a los receptores a través de su cadena pesada. Cuando son unidos a estos receptores, la toxina se rodea de una vesícula, la membrana plasmática le genera una vesícula y a la toxina se internalice hacia la célula. Y cuando se internaliza hacia las células, la cadena liviana se libera de la cadena pesada, ¿sí? Y es entonces cuando en la acción intracelular la cadena liviana extiende al SNAP25. Y esto es muy importante, este punto es muy importante porque aquí es donde se va a ver en el tiempo la diferencia que hace a la diferencia. Entonces, al escindirse ese complejo SNAP25, recordemos que el SNAP25 son como brazos que tiene el axón terminal que agarra esa vesícula de acetilcolina cuando es impulsada dentro de la célula y esa vesícula de acetilcolina es liberada al espacio sináptico para producir la contracción. Bueno, al no existir el SNAP25, lo que va a pasar es que esa vesícula de acetilcolina queda en la terminación terminal axonal, y no se libera. Al no liberarse, hay una no contracción del músculo que está en el otro extremo, una parálisis, por decirlo, o relajamiento del músculo que está distal a esa terminación. Muy bien, la acción de la toxina botulínica es reversible y no conduce a ninguna neurodegradación. Y la actividad sináptica va a regresar a la terminal nerviosa aún después de las inyecciones a repetición. Sabemos que se forman unos rebrotes que se llaman sprouts, ¿sí? Y que esos sprouts, una vez que vuelven a reinervar la terminación de la placa neuromuscular, desaparecen. Y así sucesivamente se van produciendo los ciclos con cada reinyección sin producir daño alguno a esta motoneurona.
Entonces, para sintetizar, hay un targeting, hay una internalización, hay una translocación, o sea, donde la cadena liviana y la cadena pesada entran adentro de la célula, se produce el clivaje, la separación de la cadena liviana de la pesada, y la liviana corta, denerva, destruye el SNARP25. Muy bien. Entonces, ¿son todas las toxinas iguales? Bueno, no son todas iguales, y ahora vamos a ver por qué no son todas iguales. Hay muchísimos trabajos, y aquí yo puse de título esta diapositiva, ¿por qué elegir Dysport? Hay muchísimos trabajos que se han realizado en estos últimos años, donde evalúan la duración, la respuesta clínica estética, el comienzo de acción es muy importante cuando un paciente llega al consultorio, la eficacia duradera, muchos pacientes se quejan de que las toxinas no duran, y por supuesto también se mide en estos trabajos la alta satisfacción de los pacientes tratados con toxina botulínica. Este es un trabajo muy importante donde se compararon los atributos tanto de onabotulinum como de avobotulinum, o sea, de Dysport y de Botox, y se usaron modelos frontales contralaterales. Y en ellos se midió el inicio de acción, se midió la eficacia, se midió la duración, se midió el área de acción y el dolor a la aplicación. Y aquí podemos obtener, si ustedes se fijan, donde están en la segunda línea, a la derecha de la pantalla, ustedes van a ver qué pasó. Se evaluaron cada 30 días, ¿no? Se evaluaron 20 modelos cada 30 días, todos randomizados, a doble ciego. Y lo que se puede observar es que en el lado donde se aplicó, que es el lado derecho de nuestra pantalla, donde se aplicó avobotulinum, hay mucho mejor respuesta. O sea, el 90% de los pacientes presentaron una eficacia completa a los 120 días con respecto a Dysport, y contra un 75% con respecto a Botox. Y si ustedes se fijan, también hubo un 90% medido por la escala de contracción frontal, lo que se llama Frontal Rating Scale, frente a un 65% de Botox. A volúmenes iguales inyectados y a una proporción equipotente que es de 1 unidad para ONA y 2.5 para AVO. O sea, 1 unidad de Botox equivalen a 2.5 unidades Spearwood. ¿Ok? También se observaron en estos trabajos con las escalas de GLSS que hubo un grado mayor de mejoría con una respuesta a larga duración, y los efectos de Dysport pueden durar más de 5 meses, de hecho eso está estudiado y aquí lo pueden ver en el dibujo, y mucho mayor de 150 días con un 44.5% de los pacientes. Acá lo tienen, en el círculo lo ven claramente que aún a los 5 meses es la única toxina que cuando el paciente se viene a reaplicar no viene sin ningún efecto si se le aplica a los 5 meses. Muy bien, entonces los periodos de reinyecciones fueron mayores a los 4 meses, ¿sí? Y acá pueden ver en los hexágonos de la derecha de la pantalla que hay una mediana de aplicación de entre 5.9 y 6.5 meses. O sea, ya vemos también que las reinyecciones son por periodo mayores a 4 meses, o sea, mayores a cualquiera de las toxinas que tenemos en el mercado. Por otra parte, también se midió la satisfacción de los pacientes, y como pueden ver, tanto los pacientes inyectados con 25, 50 y 75 unidades, siempre hablando de avobotulinum, presentaron una satisfacción muy alta después de los 6 meses de tratamiento. Otro estudio muy importante que se hizo fue medir los efectos de la toxina con un electromiograma, y se observó mayor duración de avo, ¿sí? De este lugar, al lado izquierdo de la fotografía,
con respecto a ONA, el lado derecho de la fotografía. Entonces, no solamente por clínica, no solamente por escalas de satisfacción de paciente, no solamente por fotografía, sino también con electromiograma. Se pudo ver que la duración de Dysport es superior a la duración de cualquier otra toxina. Muy bien. Acá tienen toda la evidencia científica, en todos estos trabajos donde se midieron los estudios, acá tienen toda la bibliografía, también se la pueden pedir a su consultor de Galderma. Todos estudios randomizados, doble ciegos, con investigadores de reconocido prestigio internacional. Y la conclusión de todos estos estudios fue que Dysport o Azulare, como se conoce en Europa, tiene una duración mayor que otras toxinas en 4 estudios comparativos. El inicio de acción es algo muy importante, sobre todo esto tiene que ver más con nosotros en la práctica, porque generalmente los pacientes van a venir o vienen, a veces tienen un evento o una fiesta y creen que inyectándose el día antes van a tener efecto, pero sí sabemos que si nosotros tenemos Dysport al alcance de nuestra mano, el inicio de acción de Dysport en un 25% de los pacientes responden dentro del primer día, dentro de las primeras 18 horas. Y la mediana está a partir de los tercer día. El comienzo de acción comienza en la mediana de los pacientes entre el segundo y el tercer día. Por lo tanto, esos pacientes que vienen el lunes porque el sábado tienen una fiesta, si yo coloco Dysport sé que voy a tener un mucho mayor resultado y efecto junto a eficacia del tratamiento con esta toxina versus otras toxinas. Entonces podemos decir, como evidencia clínica, que hay un comienzo de acción el primer día después de la inyección, que el comienzo es mucho más rápido frente a ONA, que la mayor duración del efecto se ve más allá de los 5 meses, que los periodos de retratamiento son mayores a 4 meses, que hay mayor satisfacción de los pacientes por arriba de los 6 meses. Y que a los 5 meses, entre el 35 y el 45%, presentan todavía un grado de mejoría en la escala GLS según lo evaluado por los investigadores. Entonces, con esta evidencia clínica que es suficiente, vamos a pasar a ver por qué pasa esto. Simplemente porque estos estudios los realizó Galderma, los realizaron otros investigadores. No, esto tiene una razón de ser y ahora la voy a explicar. ¿Todas las toxinas son iguales? No todas las toxinas son iguales. Sabemos que si bien las 3 principales, AWO, INCO y ONA, las 3 tienen como cadena activa los 150 kilodaltons, AWO tiene 500 por su complejo que la rodea, ONA tiene 900 y INCO, que Xiaomin, no tiene ninguna toxina a la vuelta. Pero lo que sabemos que es importante es este trabajo marcó un antes y un después en la historia de las toxinas. Y esto tiene que ver con que se midió el potencial de la duración de las respuestas de los pacientes estudiando qué cantidad de toxina activa tienen esos 150 kilodaltons de las cadenas de las 3 toxinas principales. ¿Y qué se vio? Acá tenemos la cantidad de toxina. Lo que se hizo fue, a través de un método que se llama ELISA, que todo el mundo sabe qué es, se midió en el remanente de los frascos que todos usamos, qué cantidad de toxina activa quedaba en el frasco. Y eso se lo extrapoló al paciente. Muy bien, entonces si bien sabemos que las 3 toxinas, como se ve acá, si ustedes ven en el eje vertical, que la cantidad se midieron los 150 kilodaltons, fíjense que en AWO tenían 2.69 nanogramos por vial de toxina activa contra 0.90 de ONA y contra 0.40 de INCO. Y esa cantidad de toxina activa que tiene las 150 kilodaltons de cada toxina es lo que hace que la toxina tenga más potencia
y más eficacia y más duración. O sea que aunque todas las cadenas de las 3 pesen 150 kilodalton, quiere decir que la cantidad de toxina activa es diferente. Por eso es que un biológico no es igual a otro biológico, ¿sí? Esta es la diferencia que hace la diferencia, la cantidad de toxina activa que tienen los 150 kilodaltons de Dysport, los 150 kilodaltons de Botox y los 150 kilodaltons de Xeomin, ¿sí? Y es prácticamente el triple la que tiene Abbott con respecto a ONA, y por supuesto el quíntuple queda muy abajo Xeomin, y eso nosotros lo podemos ver en nuestros pacientes cuando aplicamos una u otra toxina. Después está en cada uno con qué toxina se siente más cómodo aplicar, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense de nuevo este trabajo, acá se los muestra claramente, 50 unidades de Abbott, que son equipotentes a 20 unidades de ONA y equipotentes a 20 unidades de INCO, tienen muchísimos más picogramos de toxina activa, 269 contra 180 contra 80. Entonces, esta es la diferencia que hace a la diferencia en la duración, en los resultados y en la eficacia de una toxina al momento de inyectar. Muy bien. Una vez más, para que nos quede claro que a dosis equipotente tenemos muchos más picogramos. ¿Y tiene significado clínico la cantidad de toxina activa de los 150 kilodalton? Y sí, ¿qué haríamos nosotros? Cantidad de neurotoxina activa es diferente en todas, ya lo vimos, casi el triple en Abbott con respecto a ONA. La calidad del ingrediente activo, o sea, la capacidad de decisión, es igual en las tres. El ingrediente activo la cadena liviana se va a escindir y va a clivar al SNAP25, o sea, eso es igual. Y en cuanto a los resultados finales y el inicio de la duración, son diferentes, y eso es lo que mostramos en los primeros estudios clínicos. Por eso era muy importante volver a recordar el mecanismo de acción que tantas veces lo hemos visto y lo hemos escuchado, para entender por qué tiene significado clínico la cantidad de lo que ahora se llama toxina activa dentro de los 150 kilodaltons. Muy bien, entonces una propuesta diferente. Botulinum toxina activa tiene un efecto clínico de larga duración que conduce a intervalos más largos entre inyecciones y que se puede explicar por esta función que acabo de mencionar. Esto nos va a brindar resultados estéticos duraderos dentro de un perfil de seguridad y tolerabilidad bien caracterizado cuando se usa en dosis aprobada, y este es el punto que vamos a empezar a ver. O sea, en proporción de 1 a 2.5 a iguales volúmenes, ¿sí? Demostró efecto de acción más rápido y menor dolor a la aplicación que ONA. Y muchos se estarán preguntando por qué siempre se compara con ONA o Botox, y porque fue la primera en ser aprobada. Entonces es como que todo se tiene que comparar como un patrón con eso. Muy bien. Bueno, y ahora entramos en un campo, digamos, escabroso hasta ahora, para los que nunca escucharon esta charla, pero para un campo que nos va a generar mucha tranquilidad a la hora de inyectar, con el famoso fantasma, entre comillas, de la migración de la toxina, y en el tercio superior la toxis palpebral y todo lo que ya conocemos. Entonces, acá vamos a hablar de algunos mitos y de algunas verdades acerca de todas las toxinas. Primero que nada, tenemos que definir qué es el campo de acción para las toxinas. Y el campo de acción está determinado por la zona del tejido afectado por la droga inyectada, sea una toxina, sea un antibiótico, sea lo que sea. ¿Cuál es el campo de acción que va a tener en el lugar de la inyección? Y entonces este campo de acción o dispersión va a depender de dos factores importantes. Uno es la difusión, ¿sí?, de la sustancia a todo el tejido, y el otro es el spread, que ya vamos a ver qué significa. Vamos a hablar de difusión. Todos sabemos que la difusión es el pasaje de un soluto
de un espacio de menor concentración a otro de mayor concentración. Y como pueden observar en estos recipientes con un soluto coloreado, a medida que yo voy aumentando la dosis, voy a aumentar la difusión de ese soluto. O sea, es un proceso lento y pasivo, nada más que eso. Muy bien. ¿Qué factores pueden afectar a esta difusión? La composición proteica no, y ahora vamos a ver por qué no. El tamaño de la molécula no, porque todos van a terminar midiendo 150 kilodaltons después de la escisión. El volumen de la inyección sí va a afectar la difusión. La dosis sí va a afectar la difusión. La concentración de la inyección sí va a afectar la inyección. Y el método de inyección no probablemente, seguramente va a afectar a la difusión. Así que vamos a entrar a hablar de cada uno de estos. ¿Por qué el complejo proteico es irrelevante? Porque se demostró, y no fue Ibsen quien lo demostró, sino fueron trabajos que hizo Marx en su momento, que el complejo proteico, que antes se creía que le daba una estabilidad, de hecho, muchas veces cuando yo he hablado mucho de Botox, que me parece una toxina fantástica, decía que los 900, que la línea bajada era que los 900 kilodaltons, o sea, los 750 sumado a los 150, le daban estabilidad a la molécula y que hacía que no migre. Eso es una falacia, porque se vio que cuando que Dysport migraba, entre comillas, porque tenía 500 kilodaltons y no 900 como Botox, eso quedó demostrado que es una falacia, porque el complejo proteico, cuando yo preparo y reconstituyo el vial de Dysport, de Botox o de lo que sea, lo que va a suceder es que queda totalmente escindido el complejo proteico de la cadenas livianas y pesadas, o sea, de esos 150 kilodaltons. Y si quedó algo, cuando yo lo termino de inyectar, se termina de separar. Y esto pasa con todas las toxinas, ustedes lo pueden ver acá. O sea que la proteína inyectada está libre. Entonces, el complejo proteico no sería un problema. El tamaño molecular tampoco sería un problema. ¿Por qué? Porque las tres tienen 150 kilodaltons, o sea, tienen el mismo tamaño molecular. Acá recuerden, y me retraigo un poquito hacia las diapositivas anteriores, que no es la composición de los 150, sino cuántos de esos 150 tienen toxina activa. ¿Quién tiene más toxina activa? La carrera de hoy se trata de quién tiene más toxina activa dentro de esos 150 kilodaltons, que es lo que me va a determinar la mayor eficacia, la mayor duración, el inicio rápido del efecto de acción, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de eso. Por otra parte, recuerden la dosis, obvio, si tengo menor dosis voy a tener una menor área de efecto y si tengo mayor dosis voy a tener una mayor área de efecto a la misma dilución, ¿ok? Entonces, el halo de difusión va a depender de la dosis, ¿sí? Va a depender del volumen de dilución. Si yo tengo un aumento de 5 veces el volumen de inyección, estudió que se produce un aumento del 50% en el área inyectada por toxina botulínica. Entonces, el halo de difusión depende básicamente de todas las variables que nombré, de la dosis y del volumen de dilución. Y hay algo más que depende, que no es el fármaco, sino que es del inyector, depende del spread, o sea, la fuerza con la que inyecto, el calibre de la aguja, el tamaño de la jeringa, todo eso tiene que ver, ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces, la toxina botulínica inyectada afectará a una determinada zona de tejido, que es lo que se llama campo de efecto. Y que ese campo de efecto, en nuestro caso, hablando de toxinas, se va a relacionar con el tejido muscular o con el tejido glandular. Y que obviamente en el caso de avobotulinum A es preciso y controlable. Y acá abajo tienen la mención de toda la bibliografía científica que existe respecto a ello. Muy bien. El campo de efecto, ¿por quién es controlado entonces? Por la densidad de receptores a los que pueden irse las toxinas. Por la dosis, es el factor que más contribuye al campo de efecto. El volumen de inyección, que es el que afecta al campo de efecto, sin embargo, no de manera significativa con los volúmenes de inyección comúnmente utilizados.
Y a esto, lo último, tiene que ver con el spread, el lugar de la inyección, la fuerza de la inyección, la orientación del ojo de la aguja, la profundidad de esa aguja, el calibre de la aguja. Todo eso que tiene que ver con el spread, tiene que ver con el inyector. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta que un incremento de la dosis va a producir siempre un incremento del campo de efecto, ¿sí? Menor dosis, menor campo de efecto, mayor dosis, mayor campo de efecto. Y aquí tenemos algo muy interesante. Fíjense que con 4 unidades Speightwood, que así se le llaman a las unidades de Dysport, ¿sí? No se llaman unidades Dysport, sino unidades Speightwood. Tenemos un halo menor con respecto a 5 unidades de la misma toxina, ¿sí? Y acá cuando comparamos, es una cuestión de dosis, cuando comparamos el campo de efecto de 4 unidades de Botox con 2 de ONA, fíjense, 4 unidades de Dysport con 2 de Botox, lo que tenemos es un campo de efecto que no tiene variaciones estadísticamente significativas entre los dos, ¿sí? Sin embargo, cuando ponemos 5 unidades de Dysport contra 2 de Botox, tenemos un mayor campo de efecto. O sea, el campo de efecto es controlado por el inyector y no por el producto. Recordemos también que hay una dosis máxima de saturación de receptores y que cuando se une, recuerden que secuestra la neurona, la toxina secuestra receptores de otras sustancias, no hay receptores para toxinas botulínicas en el axón, ¿sí? Pero el receptor es saturable como en todos los receptores y por encima de una dosis máxima aumenta el riesgo de que la toxina llegue fuera del músculo objetivo. Y ahí es donde decimos la toxina migró. Lo que pasó es que usé demasiada cantidad, ¿sí? O con una fuerza que no correspondía, o diluís más el producto. Muy bien. Y acá tenemos un caso, este paciente, fíjense qué es lo que pasó. El paciente estaba compensando, la apertura ocular tiene un exceso de piel en los párpados, exceso de piel en el frontal, entonces acá lo que sucedió fue una excesiva dosis en el frontal que paralizó totalmente todo, incluso difundió hasta las porciones más inferiores por debajo de la línea de convergencia del frontal y esto afectó la apertura ocular. Queda claro entonces el concepto de difusión de campo de efecto. Acá no hubo una migración, acá hubo un exceso de dosis, un mal diagnóstico del paciente, lo que lleva a este desagradable efecto estético y también desagradable para el paciente porque no puede abrir bien sus ojos. Y entonces, ¿qué es la migración? Bueno, migración es cuando un objeto o un animal o una persona se mueve de un lugar a otro. Y si nosotros pudiéramos aplicar este concepto de migración es al campo del paciente y de la toxina, es cuando la toxina se va de un lugar a otro, pero para esto necesita un medio de transporte, necesita que haya un vaso sanguíneo, o sea, que yo haya entrado en un vaso, o que haya un transporte accional, que haya tocado un nervio y se haya trasladado de un lugar a otro. Entonces es una diferencia conceptual muy importante para no echarle la culpa a que la toxina migró. Si la toxina migró es porque nosotros aplicamos en un lugar inadecuado, en una profundidad no adecuada, desconociendo la anatomía del paciente. Y acá tenemos un caso de migración. En este caso, cuando la paciente fue inyectada en la cola del coarrugador, lo que sucedió es que el inyector fue un poco más profundo y cuando fue un poco más profundo sangró. Y cuando sangra es porque estoy en un septo, porque los vasos van por medio de los septos. Cuando sangró a través de la sangre, migró hacia el párpado inferior y lo que produjo fue una tosis, o sea, afectó el elevador del párpado y ahí tienen la tosis del ojo. Y esto pasa por esto, porque hay septos en la profundidad y en la superficie y la toxina agarra algún septo donde están los vasos y los nervios y se traslada de un lugar a otro. Por eso es tan importante conocer
el plano de la inyección, conocer la anatomía y conocer que puede haber variantes como estas. Y si ustedes se fijan en esta foto, la última donde está el esqueleto, fíjense dónde está la escotadura supraorbitaria en un lado y en el otro. Y probablemente uno cuando inyecta las palpas y se va por arriba y más superficial, si hablamos de la cola del coarrugador, pero yo les aseguro que si ustedes están en una cátedra y hay 100 cráneos, el 50% tiene una hendidura o el agujero supraorbitario por arriba del borde orbitario. Y esto hace que nos metamos directamente al septo. Entonces es muy importante palpar. Y si vamos a hacer ese punto, es mucho más superficial para evitar que esto suceda. Entonces la anatomía es muy importante, ustedes saben, todos los que me conocen, que es el tema que más me gusta hablar a la hora de aplicar fillers y toxina, pero bueno, hoy nos toca hablar de esto que no es menos importante y que nos va a traer mucha tranquilidad al conocer que Dysport no migra, que todo está probado igual y que tiene muchas más verdades que mitos hasta hoy aquí no descifrados. Muy bien. Entonces, para repasar este concepto, ¿el halo de acción de Dysport es mayor? No, el halo de acción no es mayor, y aquí se usan estudios randomizados a doble ciego, donde ven 2 unidades de ABO, ¿sí? 2 unidades de Dysport contra 2 unidades de ONA, y fíjense que el halo de difusión es mayor, ¿pero por qué? Porque es dosis dependiente, y las 2 unidades de ABO no corresponden a 2 unidades de ONA. ONA a ese número es mucho más potente. Tendríamos que decir 2.5 unidades de ABO contra 1 de ONA. Y entonces, si ustedes se fijan en este otro estudio, 2 unidades de ONA contra 5 de ABO, donde ahí ven exactamente la equipotencia, la diferencia no es significativa. O sea, el halo es igual de difusión de la toxina, ¿sí? O sea, el halo de acción de Dysport no es mayor. A dosis equipotentes es exactamente igual. Muy bien. Todos los complejos de las preparaciones, lo más importante de este slide es saber que los perfiles de difusión de Dysport y de otras toxinas son comparables al evaluarse en dosis y volúmenes equipotentes, y que dosis innecesariamente altas de Dysport o de cualquier toxina difundirán más allá del sitio de la inyección, por lo tanto aumentamos el riesgo de efectos adversos. Esto es muy clarificador. Recuerden que obviamente la masa muscular es dosis dependiente y no es lo mismo tratar a un Procerus, fíjense cuánto volumen me ocupo en una jeringa, tratar un coarrugador que me ocupa el doble que un Procero, o tratar un platisma. A mí me gusta muchísimo usar Dysport en tercio inferior, y fíjense que la dosis que voy a tener que usar con Dysport o con cualquier otra toxina va a ser mucho más importante que la que yo tenga que usar en una glabela, porque es masa muscular dependiente, ¿sí? Mayor masa, mayor cantidad de dosis. Es como los niños. Le doy un antibiótico a un chico de 2 años, le tengo que usar una dosis diferente a la que le doy a un adulto por el peso, por la masa. Muy bien. Entonces, técnica de inyección, el spread, hay que tener cuidado con la anatomía, el calibre, que no sea demasiado grande de la aguja. Yo cada vez uso agujas más pequeñas, uso agujas de calibre 31 si puedo. Cuidado con la inyección demasiado rápida porque vamos a hacer que la difusión del producto llegue más lejos. Cuidado con el plano anatómico tiene que ser el adecuado. Cuando estoy en la cabeza de los coarrugadores voy más profundo, cuando estoy sobre las colas voy más superficial. El frontal está más superficial que todos ellos, el Procerus tengo que ir profundo y debajo de la línea que se forma en la nariz. Y bueno, y una incorrecta evaluación de todos los elementos anatómicos y dinámica, vectores de fuerza de los músculos faciales, como le llamo yo, hay que tenerla en clara, porque si no corremos el riesgo
de generar problemas. Patrones musculares también es importante. Y otra cosa muy importante es, los 3 puntos que vienen, es sinergistas, agonistas y antagonistas, que cuando yo estoy tocando un músculo voy a liberar al agonista y voy a liberar al antagonista. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos 3 músculos. El género no se trata lo mismo el varón que la mujer, las complicaciones también hay que tenerlas en cuenta para saber cómo resolverlas, que siempre son técnico dependiente y no producto dependiente. Acá tenemos las 2 presentaciones, el DIS por 500, que es el que ya conocimos, y el DIS por 300, que viene en una presentación mucho más versátil para poder, para los médicos sobre todo que recién empiezan, o tenerlo más disponible o por una cuestión de costo. Las toxinas actúan exactamente igual y en el costo-beneficio, más allá de todas las bondades que presenta Dysport, el precio también nos va a ser mucho más conveniente. ¿Cómo se reconstituye y se diluye? Bueno, a mí me gusta la dilución de Dysport 3.3, con eso yo tengo prácticamente 1 en 2,5, las equipotencias. Y hay otros que prefieren la dilución en 4, con lo cual a mí yo prefiero la 3.3 porque sé que a esa dilución tengo más eficacia y más durabilidad que Botox. ¿Y cómo se diluye Dysport 300? Se diluye en 2. Yo esto lo voy a decir off-label, pongo 2.1. ¿Por qué? Porque el 1 es lo que me va a quedar en el espacio muerto de la aguja. ¿Ok? Es muy fácil, esto ya lo conocen todo. Agarran una jeringa intramuscular de 5 centímetros, cargan 3.3, forman un ángulo de 45 grados e inyectan lentamente el diluyente en la pared del frasco. Girar el frasco suavemente para lograr homogeneización del producto, no agitarlo para no generar burbujas y retirar el Dysport ya reconstituido, ¿sí? Invirtiendo el frasco. Obviamente vamos a cambiar la aguja de reconstitución por una nueva para inyectar, que va a ser una, en mi caso 31, pero también puede ser con una aguja 30, de 1,5 de calibre. Entonces, eficacia duradera, resultados previsibles vamos a tener siempre con Dysport, un perfil de seguridad establecido y altos niveles de satisfacción de los pacientes. ¿Ok? Recordemos siempre que el tratamiento con la toxina botulínica tipo A es dosis dependiente tanto en intensidad como en duración del efecto terapéutico y que una subdosis disminuye la eficacia del tratamiento, ¿sí? Y va a haber necesidades de reaplicación. Así que no se olviden que un buen tratamiento, una buena duración hace que un paciente se fidelice como cliente. Como mensaje final les quiero decir que nos tiene que quedar, que inicia antes, que dura más, que difunde igual y que nos da una alta satisfacción. Y a mí siempre me gusta encontrarle las analogías a las palabras, y Dysport significa Port viene por Portland, el lugar donde se hicieron las investigaciones, y DIS porque se trataron las distonías con esta toxina al principio. Pero para mí Dysport significa navegar hacia un puerto diferente. No se olviden. Bueno, muchas gracias. Voy a contestar algunas preguntitas que me están llegando por chat. Y acá me preguntan si la duración máxima de la toxina después de preparada. La duración máxima de la toxina después de preparada, si nosotros nos llevamos por el prospecto, como todas las toxinas dicen 4 o 5 horas. Pero si ustedes la reconstituyen y la ponen en la puerta de la heladera, yo tranquilamente he usado toxinas después de un mes con el mismo efecto y no me ha variado en nada. Aparte hay otra ventaja que tiene al ser un liofilizado, un secado al vacío, que resiste mejor las temperaturas, porque Botox sí o sí cuando llega tiene que ir al freezer porque está secado al vacío, en cambio Dysport va a la heladera. Eso ya también nos da una ventaja sobre el resto de las toxinas.
Así que la duración la pueden tener, esto se los digo off-label, un mes, más de un mes, no hay ningún problema. Después otra pregunta es tiempo máximo para un retoque luego de la aplicación de la primera sesión. Como las toxinas, si bien vimos sobre todo con Dysport que la mediana se encuentra al tercer día en un efecto casi completo, la mediana no quiere decir que el total, hasta 15 días la toxina va a seguir actuando. Entonces yo lo llamo al paciente a los 15 días para ver si todo está bien. Ahora, si se le pasó 30 días, un mes, que una vez lo retoquen al mes, no pasa nada, porque uno lo va a retocar con 2, 3, 4, 5 unidades, alguna ceja que se levante, una cosa así. No va a levantar anticuerpos por eso, así que no se preocupen, lo pueden retocar. Otra cosa es estar reinyectando al paciente todos los meses. Eso sí, seguramente en el tiempo, no inmediatamente, va a levantar anticuerpos. Y si queman una toxina como Dysport levantando anticuerpos, dudo que pueda haber otra que lo saque del problema. Después hay otra pregunta, ¿cómo usaría los rellenos y el Botox por primera vez en una cara en la cual nunca se usó ningún producto? El Botox, me dicen acá, bueno, en este caso Dysport. ¿En qué orden y técnica si fuera completo, algo simplificado? A ver, cuando un paciente viene por primera vez, yo necesito siempre que ese paciente vuelva a venir, ¿sí? Entonces, cuando es por primera vez y está temoroso y para que el paciente no sienta que uno lo avance y lo quiere sobrefacturar y todo lo demás, si bien necesita un relleno, yo lo primero que hago es ofrecerle la toxina. ¿Por qué? Primero porque la curva de aprendizaje de uno está muy alta, o sea, es muy raro que haya una complicación. Y segundo, porque sé que tengo alto impacto en corto plazo. Esto funciona como una publicidad, ¿sí? Alto impacto, mucha emoción en un corto periodo. Esto hace que a mí el paciente logre compliance, adherencia y confianza a cualquier tratamiento que yo quiera hacer. Entonces primero le coloco el Dysport y después el relleno en el caso de que el paciente también tenga su presupuesto limitado, ¿sí? Le explico todo lo que va a pasar. La primera consulta me tomó mucho tiempo. Porque mientras hablo voy observando sus emociones y no olvidemos que cuando el paciente viene a la consulta viene a tratar sus emociones, no viene a tratar la arruga. Me veo enojado, me veo cansado, me sonrío y tengo estas patas de gallo, ¿ok? Entonces lo primero es toxina y después son los fillers, ¿sí? Dosificación, tiempos de trabajo y resultados, a esperar cuál es la zona con mejores resultados. Bueno, la zona con mejores resultados es la zona que mejor tratamos los médicos, la que más evaluamos. Todas las zonas tienen buenos resultados. Si nosotros empezamos por el tercio superior, con toxina, siempre vamos a tener buenos resultados en tanto y en cuanto conozcamos de nuevo las características radiológicas de la toxina que estemos usando, las características dinámicas del paciente que estemos inyectando, la anatomía de ese paciente y los tiempos de espera, ¿ok? O sea, todas las zonas pueden tener un gran resultado, depende de qué esté tratando y qué elijo tratar. Otra pregunta más, tenemos 3 preguntitas más que las voy a contestar rápidamente. Los puntos de inyección en pacientes con marcada serían los mismos periculares. Bueno, recuerden que el halo de difusión, el campo de dispersión de las toxinas a esas dosis que estuvimos mostrando y a esos volúmenes de dilución son de 1 centímetro de radio, con lo cual yo sé que me tengo que mantener a 1 centímetro del músculo que puede afectar el efecto que no busco, ¿ok? O sea, por ejemplo, patas de gallo, yo tengo que tocar el reborde orbitario, irme 1 centímetro por afuera, igual que el punto de cola de ceja, que es un punto que está 1 centímetro por arriba del borde externo y 1 centímetro por afuera. Y a veces se confunden con ese punto, por eso lo nombro, porque entienden que es donde está insertado el pelo, y a veces el pelo está más arriba o el pelo está dentro del septo. Y si yo inyecto acá dentro del septo, lo que va a suceder es que la toxina difunda a la parte septal del párpado, que es la que ayuda a abrir el ojo. Y entonces acá tengo una tosis externa por la difusión de la toxina debido a que fue puesto en un lugar inadecuado.
voy a contestar las últimas dos. Toxina en tercio inferior me encanta. En el tercio inferior, recuerden la foto que les mostré, se necesita muchas unidades, no menos de 120 unidades Dysport. Funciona bien, hay que tener en cuenta muchos parámetros. Tercio inferior nos da para otro webinar entero. Y es buenísima para el cuello porque recuerden que la piel sigue al músculo, no el músculo a la piel, y que si yo tengo acá movilidad en el platisma, movilidad del platisma, y todo el tiempo estoy contrayendo y estoy generando vectores de negativos hacia abajo, lo que voy a lograr es que todo se desprenda y que los paquetes de grasa superficiales también traspasen el borde mandibular. La toxina en el cuello es fantástica, Dysport es fantástica, porque al retirar todos los vectores negativos, lo que voy a producir es que sus antagonistas, por eso dije antagonistas, sinergistas y agonistas, se pongan más tensos y me reposicionen los paquetes grasos en el tercio medio. Entonces tengan en cuenta eso da para otros webinars, para hands-on, para verlo en la práctica. Que Dysport es muy buena y que siempre nos hace navegar hacia un puerto diferente. Bueno, muchísimas gracias, ya estamos en tiempo, así que me despido, que tengan unas buenas noches y estoy siempre a su disposición, y igualmente con la gente de Galderma me pueden contactar, el que necesite algo, acá estoy. Muchísimas gracias.